El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Romeo Lemus, Carlos Artiga, Lorena Mengíbar y todo el equipo de Hechos AM, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este jueves. Carlos, Lorena. Así es, bueno, un día más cerca de la Navidad también. Un día más, esta un día festividad menos tan importante. Estamos contando los días para finalizar este año. Ajá. Y por supuesto siempre agradecemos su fiel sintonía aquí en Noticiero. Bueno, vamos a comenzar con las informaciones. El joven que asesinó a su pareja o a su expareja fue llevado ante los tribunales donde la Fiscalía presentó la acusación formal. El hombre será procesado por feminicidio agravado. Por arrebatos de ira, de cólera, de celos. Lo confiesa todo. Con detalle, Fabricio José García, de 25 años, relata cómo fue que una acalorada discusión terminó con la vida de su expareja. Comenzamos peleando, discutiendo, después empujándonos, golpeándonos. Cuando ella se sintió con furia, fue que agarró un corvo pequeño y fue que, sí. Entonces fue que yo lo agarré del filo. Yo caí primero y ella cayó sobre el corvo. Le entró de costilla a costilla. Los problemas surgieron meses antes de su separación hace 8 meses. Los celos, según Josué, fue el detonante de la tragedia. Le enseñé los videos y fotos que tenía con otra persona. ¿Cómo lo conseguiste vos? A mí me los pasaron. ¿De ella? Ajá. Y yo también encontré una foto de ella con alguien. De ella en su teléfono también. La madre de la víctima cuenta cómo sus nietos vivieron la situación. Que el niño más pequeño o el más grande, no sé, le ponía la mano para que no le echara mucha sangre y le decía, ya va a venir el doctor, mami, ya te vamos a poner una inyección para el dolor. Pero Josué García asegura que ellos no se dieron cuenta. Ellos nunca se movían. Cuando estaban viendo en televisión, no salían. Cuando la televisión estaba encendida, no se despegaban de... ¿No te acuerdas si ellos lloraron o gritaron o le gritaban sus nombres? El joven dice estar arrepentido. Si yo hubiera hecho caso, tal vez no hubiera pasado esto. Pero la justicia ante hechos como este pocas veces ha sido condescendiente. Y la condena ante un feminicidio ronda los 50 años de cárcel. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Bueno, increíble, ¿no? La frialdad con que lo comenta. Este tipo de asesinatos muchas veces se ha dado en nuestro país por celos. Mira, dice él que está arrepentido, que no lo quiso hacer. Si ella tenía en su bitácora, tenía un cuaderno donde venía anotando todos los días las amenazas que le hacía, ¿no? Entonces, que no venga a decir que fue una cuestión espontánea, sí, que fue una riña y que de repente un accidente. Lo quiere plantear como un accidente, pero esta mujer venía siendo agredida verbalmente y físicamente tiempos anteriores. Por eso tiempos el llamado atrás a las mujeres también, porque se llega a estas situaciones, porque aguantan y aguantan, sí, y aguantan y no se van y no denuncian. Sí, es importante denunciar para sentar también un precedente. A la primera, ¿verdad? Pero yo creo que aquí había ya una denuncia, fíjate Carlos, incluso se cuestionó que la policía, el puesto policial que estaba más cerca ya tenía un antecedente, ya tenía un registro de esto y pudo haber actuado preventivamente. Al final no pasó nada. Bueno, no pasó nada respecto al tema de la policía, ¿no? Pero sí mira los resultados finales. Fueron detenidos 2 hombres y una mujer presuntamente implicados en el homicidio de un catedrático universitario. Las autoridades ya tienen indicios del móvil del crimen.
fin de semana del 5 de diciembre fue asesinado José Manuel González, de 41 años, catedrático de Comunicaciones de la Universidad José Simeón Cañas. El crimen ocurrió en Chalchuapa, en el cantón El Ranchador del departamento de Santa Ana. Esperamos que este caso se pueda investigar. A raíz de esta muerte, agentes de la PNC realizaron investigaciones que llegaron a la captura de 3 personas, que hasta ahora no se ha logrado establecer la relación que tenían con el docente. El móvil del hecho fue generado por el intento de el resto de sujetos que acompañaban al señor González Rodríguez de robar un dinero que la persona hoy lesionada y viva supuestamente tenía en su hogar, en esta casa. Sin embargo, ese dinero nunca fue obtenido por los hechores del homicidio, en tanto que ese dinero no se encontraba. Los involucrados en este caso son Edgardo Alfredo Seas, de 26 años, Jonathan Pineda Rosales, de 21, y Carla Mariela Cepeda Hércules, de 18 años. Se espera que en las próximas horas estas personas sean puestas a la orden de los tribunales. Las autoridades recalcan que los detenidos no tienen relación con las pandillas, pero especifican que por lo menos uno fue identificado por una de las personas que acompañaba al catedrático el día que fue asesinado. Con imágenes de Enrique López, este es un informe de Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto. Vamos a otro tema lamentable. Ayer fueron sepultados los restos del agente de la Policía Nacional Civil que murió luego de resultar lesionada tras frustrar un asalto, recuerda usted, en la Ruta 30 y en el que también falleció su otro compañero. 26 años de vida, de los que más de 5 fueron dedicados a la corporación policial, fueron sepultados tras la muerte de Kenia Anabel Cabeza. Ella junto a otro compañero intentaron frustrar un asalto al interior de la Ruta 30, pero los delincuentes los hirieron. Su compañero murió camino al hospital y ella días después, al no lograr salir de la fase crítica. En este caso la compañera que queda lesionada, ¿verdad? Que queda lesionada y la cual es llevada a que le den asistencia médica y pasa desde esa fecha en condición crítica, ¿verdad? Es sometida a 4 cirugías y con el saldo lamentable. Con una herida en el abdomen, la agente luchó 18 días contra la muerte. Y aunque las autoridades aseguran que su estado de salud era crítico desde el día del atentado, la familia tiene otra versión. Es que yo sí creo que pudo haber habido fueron negligentes. En el momento preciso que no se pusieron de acuerdo para mentir, ellos, porque si me dieron 3 versiones diferentes de lo que sucedió. Octavo día, más. Por ahí me dijo que se le había hecho por estar acostada una laceración arriba de un glúteo, pero de fuentes de una persona, de una enfermera, nos dijo que no había sido una herida por estar acostada, fue un descuido. Según la PNC, en lo que va del año, 60 elementos de la corporación policial han sido asesinados. 3 son mujeres. Kenia tenía 19 años cuando se enfiló en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Dándole el último adiós a su hija, el padre asegura que siempre quiso un futuro diferente para ella. Nunca le dije ser policía. Yo le dije estudiar algo que yo quería que estudiara. Y ella me dijo, no quiero estudiar eso, quiero trabajar en esta institución. Y que estudiaron una ingeniería en agrónomo. Eso fue lo que a los 2 hijos yo les planteé que estudiaran. No les planteé otra cosa. Por el homicidio de Kenia y su compañero, 3 sujetos guardan prisión. 2 de ellos, aseguran las autoridades, son delincuentes comunes y 1 tiene nexos con pandillas. Con imágenes de Alfredo López, un informe de Raquel Herrera. Los hechos delictivos no se detienen. Anoche fue encontrado el cadáver de un hombre en el interior de un vehículo que fue abandonado, escuche bien, en el Boulevard Constitución. El kilómetro 5,5 del Boulevard Constitución se convirtió en el escenario de un hecho violento. Las autoridades fueron alertadas que en el interior de este vehículo se encontraba el cuerpo de una persona,
Al llegar al lugar, inspeccionaron el vehículo. Según información de las autoridades, la víctima no pudo ser identificada. Además, el cuerpo había sido atado de pies y manos. También presentaba lesiones en todo su rostro producidas por arma blanca, así como señas de que fue torturado. De 35 a 40 años, arma blanca, maniatado, con plástico. Eso es lo único que se tiene. ¿Y fue encontrado en el baúl o en la...? En la parte de atrás, en el asiento. ¿Y el vehículo tiene reporte de robo? No tiene reporte. ¿Y había sido privado de libertad? No se sabe, como no está identificado. Laboratorio científico de la policía realizó el levantamiento de evidencia. Además, no se le encontró ningún tipo de tatuajes que puedan vincularlo a estructuras criminales. Del vehículo abandonado no se tienen reportes de robos y presumen que el dueño podría tratarse de la persona asesinada. Este es un informe de Edgardo Portillo. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve, tenemos más información, no nos cambien. Gracias por continuar con nosotros. Enlazamos en este momento hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo, donde se encuentra con las pilas bien puestas, como todas las mañanas, nuestra compañera Marcela Rivera. Marcela, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Mencionaba, nos encontramos en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo y calle La Reforma, para que usted vea cómo está el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Bueno, estamos viendo que está bastante fluido, esto es sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en el sentido que conduce hacia la Plaza Salvador del Mundo. También estamos viendo que las paradas de buses ya se comenzaron a llenar. Recordar que en este lugar transita la ruta 101, la 79 y la 42. Pero también vamos a ver cómo está el tráfico vehicular en el otro sentido, en el sentido que conduce hacia el Centro de Ferias y Convenciones CIFCO. Pues también se mantiene de igual forma bastante fluido, no hay complicaciones a esta hora de la mañana. Y bueno, ¿cómo está el tráfico vehicular sobre la calle La Reforma? Pues no hay mayores inconvenientes en este lugar. Estamos viendo en el sentido que conduce hacia el lugar conocido como la Zona Rosa y en el sentido que conduce hacia el Distrito 4 de la Alcaldía de San Salvador. Así el tráfico vehicular en esta intersección no hay mayores complicaciones, pero sí es necesario que usted, amigo televidente, si va a transitar sobre esta arteria, lo haga con mucha precaución para evitar cualquier tipo de accidentes. Y así mi informe desde la intersección. Carlos, vuelvo contigo al estudio. Muchas gracias, Marcela. Nosotros pendientes de tus informes más adelante desde otro lugar para mostrarnos cómo se está comportando el tráfico este día jueves. Feliz día. Claro que sí, feliz día. Igualmente, vamos al banco de sangre de la Cruz Roja salvadoreña. Está llegando a las reservas mínimas y necesita abastecerse para cubrir la demanda durante la temporada de Navidad y Año Nuevo que se acerca. Por lo general se incrementan las demandas en los hospitales por accidentes de tránsito o cualquier otro tipo de heridas que se hace necesaria una transfusión sanguínea. Por eso, Cruz Roja hace el llamado a personas para que puedan donar sangre durante estos días. Ahora, por eso vamos a enlazar también a continuación, siguiendo con este tema, con nuestra compañera Alejandra Canales, quien se encuentra pues justamente en el banco de sangre, ¿no? De Cruz Roja. Mira, Alejandra, es una época lógicamente de mucha demanda, o va a ser, ¿no? Claro. De mucha demanda. Y bueno, generalmente Cruz Roja se queda sin reserva en esta época, pero para eso es este llamado que está haciendo, para que vaya gente a donar sangre. Te escuchamos, Alejandra. Adelante, Alejandra. Así es, compañeros, buenos días. Nunca es suficiente, definitivamente, cuando se habla de un banco de sangre, porque los accidentes y las necesidades siempre surgen, y sobre todo en esta época de Navidad y Año Nuevo. Me acompaña don Carlos Mendoza, vocero de la Cruz Roja, quien nos va a ampliar más un poco. Es urgente que la gente se acerque, don Carlitos. Exactamente, y es bien oportuna la observación suya, sobre todo de que ya tenemos inmediato lo que es la temporada de Navidad y Año Nuevo, y siempre debemos mantener una reserva estratégica de sangre de todos los tipos.
Así, y sobre todo que los accidentes se han incrementado en los últimos 2 meses. Tenemos un promedio de 3 a 5 accidentes diarios. A esto le podemos agregar las personas atropelladas por vehículo. Y también los requisitos son bien mínimos, ya solamente 18 años mínima de edad, 110 libras mínima, y también algo bien importante que para muchas personas, o aquellos mitos que tiene de que sobre todo y con la dispensa, el sexo femenino cree que va a engordar por donar sangre. No, definitivamente no se engorda. Aquí tienen este ejemplo. Hace 35 años empecé a donar y no pude engordar, que esa era mi idea, pero sin embargo el llamado es para toda la ciudadanía que se haga presente. Aquí el centro de sangre está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que usted pueda donar y para retirar sangre las 24 horas del día. Entiendo que de todo tipo de sangre se necesita, obviamente, pero hay tipos de sangre que son más escasas y son las que urgentemente se pide que se acerquen a donar. Me comentaban que tienen una sangre en específico que necesitan la donación. Sí, exactamente. Tenemos, bueno, en primer lugar los RH negativo, AB positivo, también hay tipos que solo hay el 1% de toda la ciudadanía, hay otro que tiene el 3% de la ciudadanía y otro el 7%, otro el 11%. Por lo tanto, el llamado pues es importante para toda la ciudadanía y quien lo tenga. Y recuerde de que el donante también tiene su garantía de que es chequeado antes de pasar a donar sangre. El donante se le hace un chequeo, se le toma la presión arterial. Si le sale la presión arterial alta o baja en las 2 veces que le hace la prueba el médico, no puede donar y es porque hay alguna enfermedad futura. Necesitan entonces en este momento, ¿verdad, don Carlitos? B positivo, que es el caso que más les urge en este momento. Para todos los amigos que tienen B positivo se pueden acercar a la Cruz Roja. Sí, exactamente, porque hay una demanda en este momento y hoy hay una persona que está necesitando ese tipo de sangre y no hemos encontrado todavía el donante. Así de que todavía es tiempo, usted se puede presentar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Gracias, don Carlitos. Ya lo escuchó usted, amigo televidente. Debemos de ser altruistas, acercarnos al Banco de Sangre de la Cruz Roja y colaborar con tanta gente que lo necesita. Eso es lo que tengo a esta hora de la mañana. Reiteramos el llamado a usted, amigo televidente. Compañeros. Alejandra, gracias por ese reporte. Bueno, sí, ojalá que alguna gente vaya, ¿no? Algunos tienen miedo, otros pues son muy anuentes a esto, a ir a donar sangre. Y otros que quieren tal vez no tienen el tipo de sangre que se necesita pues, mucho ahorita, que se necesita B. Ahí te agarran de todo. Sí, cualquier tipo es bienvenido. Solo que exactamente tienes razón, es más, hay una que es más demandada, digo, más escasa, ¿no? Y también, que no toda la gente la tiene. También, ¿no? Vamos hasta la Asamblea Legislativa, donde se aprobó que la ley de fondo para la atención de víctimas de accidentes de tránsito, el famoso FONAT, para que se perciba fondos del presupuesto general de la Nación. Pues según la Corte Suprema de Justicia, esta tributación es inconstitucional por tener doble tributo. Hay centenares de personas, o como dice Margarita, miles de familiares que esperan del Estado el beneficio que el decreto creó. Puede ser nuevamente que antes en la ley se daba $1.500 más $500 por gastos de fallecimiento, $4.000 a la familia de una persona que había fallecido y ahora apenas se van a dar 2.500. Vamos a otro tema. Las autoridades del Ministerio de Salud lamentan que continúan dándose casos de menores que son víctimas de uso o que son víctimas de la pólvora. Se convirtió en la primera víctima mortal de la pólvora en esta temporada de fin de año. Tras lamentar el fallecimiento, la ministra Violeta Mengíbar aclaró que se volvió difícil salvar la vida del pequeño de 8 años, originario del municipio El Carmen, Cuscatlán, pues el volcancito le provocó serios daños en el cuerpo.
no salió adelante porque tenía casi el 50% de quemado. El volcancillo le agarró la ropa y le quemó el 50% de la superficie de su piel, donde ya es bien difícil con el 50% sacar a una persona, ya sea adulto o niño, porque ya es una quemadura que prácticamente ya es bien difícil de salvar. En 45 días de la temporada, Salud contabiliza más de 15 víctimas de la pólvora, la mayoría menores de edad. El comportamiento es similar al mismo periodo de 2014. El año pasado no tuvimos fallecidos y ahora falta lo más fuerte de las festividades y ya tenemos un niño que ha fallecido y otros que ya tienen una amputación de manos. Entonces tenemos 19 quemados, un fallecido. Me preocupa de que la mayoría son niños y me preocupa que casi están empatados el área rural con el área urbana, ¿verdad? Del área rural tenemos 9 quemados, del área urbana tenemos 10. Y la inmensa mayoría son encendiendo la pólvora que se han quemado. Mengíbar lamentó que los padres de familia no estén atentos a sus hijos, sobre todo a la hora de quemar la pólvora. Tal es el caso del menor de Cuscatlán. Estaba sin supervisión ni de un adulto, ni de sus padres, y eso lo lamentamos mucho. Y hacemos el llamado encarecido, ¿verdad?, a los padres de familia. Lo primero sería que no compren pólvora, pero si compran pólvora, que no pongan ni una de esos artefactos en manos de niños. Entre los artefactos usados por estas 19 víctimas de la pólvora figuran morteros, estrellitas, cuetillos, pólvora china y volcancitos. La ministra de Salud recordó que la ley especial para la regulación y el control de las actividades relativas a la pirotecnia faculta castigos para los padres que descuiden a sus hijos cuando estos manipulen pólvora. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco. Bueno, nosotros hacemos una pausa, compañeros, pero me despido temporalmente del noticiero porque les cuento que vamos a estar participando. Pero explica bien. Pero solo hoy. Solo hoy. ¿No? Sí, solo en esta omisión. Me retiro temporalmente, puede ser, mire, vuelvo en 6 meses, ¿no? No. Es decir, que nada. Lorena... Le está rompiendo el corazón a muchos televidentes con eso. Lorena se va, por un momento, este día, se va a ir temprano porque tiene que hacer los preparativos para el próximo programa, para Hola. Para Hola El Salvador, les cuento que vamos a estar haciendo un especial de Star Wars, así que las personas que tienen la oportunidad de disfrutar a este horario de nuestro canal, pónganle atención porque vamos a estar disfrutando de Star Wars, un especial súper interesante de toda la saga, 3 horas de Star Wars. Y nosotros hacemos una pausa entonces y cuando regresemos ya nuestros invitados están aquí en Canal 12 para hablar sobre el Fomilenio 2 y el impacto. Vamos a hablar con ellos sobre esto, ¿no? A ver, y ya lo conversaba previamente, mire, ojo, que el Fomilenio puede ser menos construcción de obra, digamos, física, ¿no? Pero en la institucionalidad, en la parte institucional puede dejar un legado sumamente importante en nuestro país. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. 4 horas, porque el hambre no duerme. Presenta. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Conoceremos los avances del programa del desarrollo del Fomilenio 2. Le damos la bienvenida a Sara Crawford, directora residente adjunta de la Corporación de la Cuenta del Milenio en El Salvador. Sara, muchas gracias. Esta es la segunda oportunidad que estás aquí en Canal 12. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Y el doctor William Pleitet, director ejecutivo de Fomilenio 2, está con nosotros también. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Román, por la invitación. Digamos que no tan a tiempo, pero me vino, no por ustedes, sino por la producción, me vino este documento que me parece interesante, ¿no? Un poco en la pausa comercial hablábamos, bueno, cómo va a ser el impacto, cuál va a ser el impacto del Fomilenio 2, es decir, en términos de obra tangible, infraestructura o más en la parte institucional. Y ahí caemos a la cuenta sobre este aspecto que está resaltado en este documento, donde se habla de la famosa tramitología y de la burocracia que significa para que la empresa privada se pueda instalar, para que sienta que el país tiene las condiciones, más allá del tema de la inseguridad, pero que tiene las condiciones para instalar una empresa, ¿no? Para instalarse en el país, desarrollarse en el país sin tanto trámite. ¿Por ahí va a ir más, digamos, detenidamente el impacto del Fomilenio 2 o se va a sentir más por esa parte? Bueno, ese es uno de los componentes o una de las actividades dentro del proyecto de clima de inversiones. En realidad, el proyecto de clima de inversiones tiene 2 actividades, una que está orientada a promover las relaciones o los asocios entre el sector público y el sector privado, y la otra que va orientada
justamente a mejorar la calidad de las regulaciones que tienen que ver con el entorno económico del país. O sea, se sabe pues que los órganos legislativos permanentemente están dictando leyes, ¿verdad? Y muchas de las cuales tienen impacto en las actividades económicas, y con frecuencia o casi generalmente no se hace un análisis previo costo-beneficio que determine si los objetivos legítimos que permiten las legislaciones, en este caso, o los beneficios derivados de los objetivos legítimos son superiores a los costos que van a derivar de su administración. O sea, y este es un tema que va mucho más allá de los trámites, ¿verdad? Realmente la simplificación de los trámites es uno de los objetivos específicos, pero hay otros que son igual o más importantes. La idea es que los países que tienen un mejor clima de inversiones, todos se caracterizan no por tener más o menos regulaciones, sino que por tener regulaciones más eficientes. Entonces, desde esta perspectiva, la idea es que este organismo de mejoras regulatorias, con el caso, por ejemplo, de las regulaciones que ya existen, haga un triple análisis. En primer lugar, un análisis de pertinencia. Puede ser, por ejemplo, que haya regulaciones y que traigan como consecuencia trámites que ya no tienen que ver con las motivaciones de su creación, y que en ese sentido lo más apropiado sea, por ejemplo, recomendar su eliminación. En otros casos puede ocurrir que se trate de regulaciones que hubiesen sido motivadas por buenos objetivos, ¿verdad? Pero que realmente los costos que provocan son tan elevados, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con los supuestos beneficios que propiciaron su promulgación. Y hay un tercero, pues, que también puede ocurrir, que haya trámites que no tengan nada que ver con las regulaciones, sino que es como consecuencia de una mala interpretación de la legislación que se pudieran estar aplicando. Entonces, y eso no se tiene identificado, ¿no? Bueno, eso es cada uno de estos escenarios. Ese va a ser precisamente una de las primeras tareas del organismo de mejoras regulatorias. El organismo de mejoras regulatorias va a tener que formular en este caso, en su primera reunión que se tenga ya de trabajo en enero de 2016, van a tener que elaborar un programa de mejoras regulatorias donde van a identificar aquellas regulaciones y aquellas entidades vinculadas, como digo, con la aplicación de regulaciones importantes para el clima de negocios del país, con el propósito, pues, de hacer ese triple análisis del que estamos conversando. Por supuesto, van a tener también como responsabilidad evaluar y emitir los dictámenes correspondientes, ¿verdad? Con relación a cualquier nueva regulación que se quiera promulgar y que se considere que puede afectar, en este caso, el clima de negocio. Doctor, ¿cómo es ahora el tema de la burocracia, tramitología? Solo para recordarle a nuestros amigos televidentes, es decir, si viene un doctor William Pleites a invertir a El Salvador, ¿qué tiene que hacer? ¿Es tan engorroso el tema de los trámites? Bueno, esta es una de las principales quejas que se encontró en el momento de que se estaba diseñando el programa de Fomilenio 2, cuando se planteó, pues, que además del tema del crimen y la inseguridad, se decía, mire, otro de los problemas principales es que no hay un clima de negocios apropiado, y cuando se trataba de profundizar un poco a qué se referían el término clima. El término clima de negocios, el primero que salía estaba relacionado con lo que se le denomina a veces los costos burocráticos, ¿verdad? Los costos burocráticos que son mucho más allá que los costos de la tramitología. O sea, como decía, está relacionado al hecho de que no tenemos nosotros una cultura de promulgar leyes, por ejemplo, bajo un análisis costo-beneficio, ¿verdad? O sea, las leyes están orientadas a ayudar a resolver problemas, ¿verdad? Pero muchas veces, si no se hace un análisis apropiado, pudiera ser que los problemas que ocasionen sean superiores que los obstáculos que buscaban resolver. Entonces, de eso es básicamente de lo que se trata, de que a nivel de los diferentes órganos del Estado, a nivel de las entidades que propician, por ejemplo, la promulgación de nuevas legislaciones, existe ese análisis costo-beneficio previo a efecto. ¿Y para eso fue creado este organismo? Ese es uno de los propósitos principales. ¿Quiénes lo integran este organismo, doctor Pleites? Bueno, ese organismo está integrado, es un poco bajo la misma estructura de MSC, de Fomilenio, y es que hay una participación público-privada. En este caso,
hay 7 integrantes con derecho a voto, ¿verdad? Que en este caso 4 son del sector público y 3 vienen del sector privado. Por el caso del sector gubernamental vienen el secretario técnico y de planificación de la presidencia, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda y el comisionado presidencial para la inversión pública y privada. Cada uno de ellos también tiene su miembro suplente, ¿verdad? Por otro lado, de parte del sector empresarial, ¿verdad? También hay 3 miembros propietarios, ¿verdad? Y 3 suplentes que son los presidentes de las principales gremiales del país, ¿verdad? Y esto van a comenzar a ver cada una de estas leyes que se han promulgado en la Asamblea Legislativa, analizar si su contenido es vigente, si bueno, es apropiado, la primera no es apropiado. tarea, Es una cantidad de análisis que tienen que hacer ahí, ¿no? La primera tarea es, sabedores, decía alguien, ¿verdad?, en la sesión de inauguración, decía, miren, lo que pasa es que por una diversidad de circunstancias a lo largo del tiempo hemos creado, decía, un gran laberinto de regulaciones y trámites, decía, ¿verdad? Es como un enorme elefante, ¿verdad? Entonces, la tarea de este organismo de mejoras regulatorias es comerse ese elefante, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cuál es la única manera de poderse comer un elefante? Por pedacito, ¿verdad? Entonces, esto lo que significa es que el organismo de mejoras regulatorias va a tener que hacer cada año, ¿verdad?, un plan o un programa de mejoras regulatorias. Entonces, en otras palabras, no le va a poder entrar a todos los problemas que hay en este ámbito de un solo golpe. Va a tener que decir cuáles son aquellos, por ejemplo, va a tener que establecer criterios. Pudiera ser que diga, mire, uno de los criterios es aquellos donde más le está apretando el zapato al mundo de los negocios, al sector empresarial. Otro puede ser que se diga, mire, aquellos donde nosotros podemos obtener resultados con mayor rapidez, ¿verdad? Otro criterio pudiera ser aquellos donde nosotros sabemos que hay proyectos de inversión importantes. Y esos criterios los tiene que definir esta comisión también. Ellos son los que van a tomar la decisión y para eso van a tener el apoyo de una dirección ejecutiva y un equipo de trabajo. ¿Y están los que tienen que estar, Sara, en esa comisión? Sí, creemos que sí. De repente puede decir uno, bueno, a ver, ¿por qué no está otro ministerio ahí, no? ¿O por qué no está esta figura o este otro sector? No, cierto, es que todos no podrían participar directamente en el consejo, sino nunca van a tomar decisión. Entonces son la gente más estratégica de la economía de El Salvador, de parte del sector privado y del sector público. Aún así, el organismo de mejora regulatoria, que es el nuevo organismo también, va a trabajar mano a mano con los ministerios, que son los que emiten regulaciones. Ellos son como la cabeza, por decirlo de esa manera, de este análisis, ¿no? Exactamente. Sara, muchas veces se entiende esto, y el doctor Pleites quizás tenga opinión sobre este tema también, cuando se comienza a hacer una serie de leyes o a aprobar una serie de leyes regulatorias, como dice el doctor Pleites, y que muchas veces van creando este elefante blanco, ¿no? El propósito muchas veces es precisamente tener filtros para evitar corrupción, para evitar favoritismos, etcétera, ¿no? Y entonces se van poniendo como candados. Este análisis va a llevar precisamente a eliminar probablemente muchas de estas leyes, como dice el doctor Pleites, si no son pertinentes en este momento, pero puede venir en detrimento este análisis a una situación como esta, es decir, abrir candados que permitan, bueno, la agilidad puede llevar precisamente a que el trámite sea más corto, pero puede ir en detrimento del tema de la transparencia, por ejemplo, ¿o no? Siempre hay que hacer análisis de alternativas. No, si hay un problema, no hay solo una solución o resolución a ese problema. Entonces hay que ver cuál sería lo más costo-beneficio. Los beneficios también son anticorrupción, más transparencia, más efectividad. Sí. Entonces hay que siempre balancear, pero tampoco es bueno crear regulaciones y leyes que dicen cosas muy buenas, muy lindas y no se puede implementar porque no hay presupuesto, no hay personal capacitada para hacerlo. Entonces, uno de los principales, y usted dijo, para instalarse. Las empresas sí tienen problemas para instalarse, pero es más para operar aquí en el país. Si veas
importaciones y exportaciones, que es uno de los principales metas del convenio, es de levantar este sector empresarial que está exportando del país y está más competitivo. Hay que ver toda la tramitología y regulaciones, no simplemente tramitología, pero las regulaciones que regulan cómo un bien o servicio entra al país y se va del país. Y de hecho, Romeo, yo diría que en realidad la filosofía que está detrás del organismo de mejoras regulatorias está en medio de lo que serían como dos posiciones extremas que han sido el resultado de lo que nosotros le llamamos un fundamentalismo de mercado o un fundamentalismo de Estado. En el caso del fundamentalismo de mercado, prácticamente el principio es que la mejor regulación es la que no existe, y por eso se hablaba mucho de la desregulación. ¿Verdad? En el otro lado, por ejemplo, lo que existe es una suerte de apuesta por la regulacionitis, es decir, todo se quiere resolver a golpe de ley. Que lleva abusos muchas veces. Y eso muchas veces puede llevar a varias cosas. Puede llevar, por ejemplo, en algunos casos, como el que señalaba Sara, donde se promulgue una ley que genera una enorme cantidad de expectativas, pero al final de cuentas, porque no se entiende, porque no era práctica, se trata de una ley aparentemente muy buena, pero que no se cumple. La otra puede ser que se trate de una ley que inclusive le genere incertidumbre al servidor, primero al servidor público, y entonces el servidor público, ante la incertidumbre, comienza a exigir una diversidad de procedimientos y de trámites que probablemente no estén amparados en la ley, pero que ante el temor, por ejemplo, de algún tipo de auditoría, entonces termina generando en este caso un impacto negativo, por ejemplo, sobre los usuarios, que en este caso serían los empresarios. Entonces, en medio de eso es que los países han descubierto que que el mejor camino no es ni la regulacionitis ni la desregulación, sino que las regulaciones eficientes, las regulaciones que realmente permiten el logro de objetivos sociales legítimos, pero que no entorpecen, en este caso, por ejemplo, el clima de inversión. ¿Y esas regulaciones son como universales, doctor Pleites, o cada país puede, dependiendo de su naturaleza, tener esas regulaciones? Hay principios universales, y de hecho por eso nosotros en la estrategia de implementación nosotros hemos contemplado que por supuesto iniciamos con un decreto, que en este caso es un decreto ejecutivo, permite la creación, por ejemplo, la contratación de un director ejecutivo, un equipo técnico, una junta directiva, que en este caso sería el Consejo de Mejoras Regulatorias, pero nosotros pretendemos iniciar, y ya tenemos los términos de referencia elaborados para la contratación, en este caso, de una firma de consultores de países donde ya han hecho este trabajo, porque realmente esto se trata como de buenas prácticas que se han ido regando en varios países, ¿verdad? Y entonces la idea es que esa firma pueda acompañar el inicio de sus funciones al organismo de mejoras regulatorias, de manera tal que aprendamos haciendo, ¿verdad? Porque, como digo, no se trata de simple y sencillamente de nuevo de que caigamos en la misma trampa de un bonito decreto, pero que tengamos un equipo de trabajo que no lo sabe implementar. Yo no sé si hay, por ejemplo, experiencia, bueno, debe de haber, ¿no? Experiencia latinoamericana o en los Estados Unidos, Sara, sobre cuántos pasos debería dar, si es que se puede hablar de eso, ¿no? Debería de seguir una empresa para instalarse en un país, es decir, cuántos procedimientos debe realizar y cuántos hay. No sé si se ha identificado cuántos hay en el país, cuántos trámites debe seguir una empresa. Sí, recuerdo nada más una experiencia de una empresa internacional que se quiso instalar en un municipio que en el país se pasó como 4 o 5 años y no le daban los permisos ambientales, etcétera, ¿no? Pero hay un parámetro de decir, mire, deben de cumplirse por lo menos 3 pasos y ya, ¿verdad? Facilitar lo mejor posible la inversión. Sí, no, más de pasos es tiempo y costos. Y creo que se puede cumplir con 10 pasos en un día o se puede cumplir con un paso en 4 años. Claro. Sí, depende de la eficiencia, como dijo William. Y la medición internacional está hecho en más tiempo, pero un poquito en costos también para instalarse, porque ya se ve que
pagar permisos es necesario, pero pagar permisos tiene que tener el valor que debe de tener. Pero normalmente lo que hace, y es el Banco Mundial que maneja este número, esta cifra internacionalmente, muchos países han mejorado bastante en esta medición de tiempos de instalarse en un país o opening a business. Y creo que muchos países lo hacen en menos de 10 días. Que es poco tiempo, ¿no? O sea, 10 días es sumamente totalmente rápido. Bueno, hay países, por ejemplo, como Singapur, que a veces anuncian que pueden desarrollar todos los pasos, que pueden ser muchos, ¿verdad? En un solo día, precisamente, para que una empresa pueda instalarse. Bueno, esa es la idea, que sea en línea, que sea en este caso, por ejemplo, la automatización de procesos, ¿verdad? Eso es uno de los elementos centrales. No, y es que en realidad yo diría que es inclusive la ventaja que tiene un proyecto de esta naturaleza, es que el mismo organismo de mejoras regulatorias va a tener la responsabilidad de construir sus propios indicadores, a partir de determinados indicadores relacionados a los tiempos y a los costos, ¿verdad? Va a tener que definir las propias metas con las cuales va a trabajar, ¿verdad? Entonces, por otra parte, no cabe duda pues que hay otros indicadores, sobre todo de análisis comparativo internacional, que van a tener que ver con el buen desempeño o no de este organismo de mejoras regulatorias. Por ejemplo, sabemos nosotros que todos los años se publica, por ejemplo, un indicador que es el Doing Business. ¿Verdad? El Doing Business es un indicador, clima de negocio, sí. Así es, que mide justamente cuáles son las opiniones, en este caso, ¿verdad?, de los sectores consultados sobre cómo hacer negocios en un país. Oiga, doctor, antes de irnos a la primera pausa comercial, solo quería escuchar su opinión, porque escuché la opinión de Sara sobre este tema, ¿no? O sea, es decir, muchas veces creemos que entre más personas autorizan un trámite, pues hay más garantía de transparencia. Voy a insistir sobre este tema porque creo que es importante. En esa lógica que han entendido algunos, o que creen que algunos es bueno implementarla, pues pasas hasta por 6 personas recogiendo firmas. Esto vuelve más burocrático este tema, ¿no? Pero digo, la idea inicial era precisamente de que estos trámites no dependan de una persona, porque una persona fácilmente sobornable consigue la firma y se acabó. Eso, al hacer este análisis y reducir los tiempos, ¿no va a desmejorar esa situación? ¿Va a haber siempre, o se tendrá la garantía de que no va a ir en detrimento este tema? No, yo diría que por el contrario, por eso decía que en medio de ese fundamentalismo de Estado y de fundamentalismo de mercado está esta otra opción, que es apostarle por una regulación eficiente. Yo soy de las personas convencidas, por ejemplo, que en el caso de El Salvador lo que se necesita es más y mejor Estado. Es decir, en realidad, y cuando digo más Estado no me estoy refiriendo a que, porque a veces el más Estado se confunde, por ejemplo, con, en este caso, el tamaño de la carga tributaria o de la carga fiscal, ¿verdad? Sino que a que realmente el Estado esté interviniendo y desarrollando eficientemente las funciones que le corresponden. Más no significa más grande, en este caso. O sea, más no significa necesariamente más grande desde el punto de vista de presupuesto. A veces, como digo, hay cosas, por ejemplo, que son responsabilidad del Estado, que lo que requieren es en realidad eficiencia en el desempeño de las funciones. Entonces, uno va, por ejemplo, a cualquier país desarrollado y seguramente que con lo primero que se encuentra es con el Estado, ¿verdad?, con alguna expresión del Estado. Entonces, la idea es que esas funciones se desempeñen adecuadamente. O sea, y no hay que, y de hecho, el desarrollo, o uno de los requisitos del desarrollo, es cuando realmente el sector privado y el Estado logran identificar esas fronteras, ¿verdad?, que son como las adecuadas para que exista un clima de inversiones propicio. Bueno, hacemos la pausa. Cuando regresemos, ¿cuánto tiempo tiene este organismo regulatorio, ¿no?, de mejora regulatorio? ¿Cuánto tiempo tiene para entregar ese documento y decir, o para analizar toda esta cantidad de leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa, motivadas por diferentes razones, como es el doctor Fleites en algunas ocasiones? Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. También vamos a hablar sobre esto. Bueno, el Fomilenio 2
va a ser más tangible en cuanto a infraestructura o este es el legado más importante? Porque el uno, si sabemos, está a la longitudinal del norte y aquí de repente hacíamos un poco la broma, quizás algunas personas decíamos que tras la implementación y ejecución del Convenio 2, toda la zona costera se va a convertir en un, te decía, Cancún. Y bueno, no es tan así la cosa. Volvemos en breve. Bien, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Sara, ¿cuándo esta comisión regulatoria deberá tener más o menos, hablando de tiempos, ¿no? Deberá tener más o menos una propuesta ya de qué leyes, voy a utilizar el término, qué leyes nos sirven o qué leyes está bien, hay que adecuarlas, reformarlas, etcétera, etcétera? Sí, la meta es que antes del final de septiembre de 2016, que este nuevo organismo y el Consejo lleva un paquete de leyes. No van a ser los únicos, pero el primer paquete de leyes que requieren reforma o unas regulaciones que ya se puede o eficientar o eliminar en algunos casos. Eliminar en algunos casos. Entonces, en septiembre es el primer paso, pero la idea aquí es de llevar una institucionalidad de este proceso que siempre, continuamente están revisando leyes, regulaciones, trámites, junto con los ministerios que emiten las regulaciones para mejorar el análisis previa y también ayudarles a hacer análisis post a la implementación para verificar que las regulaciones ya tenían o la implementación está llevando a cabo lo que la regulación debe de hacer. No es un trabajo fácil ¿no? Digo, en términos de que tienes que ir agarrando cada una de... Yo creo que los salvadoreños tenemos tantas leyes que ni las conocemos, se promulgan leyes a cada momento y está la herramienta y muchas veces ni la utilizamos porque desconocemos que existe esa iniciativa o esa ley. Yo diría, no es fácil, ¿verdad? Pero la verdad que es un desafío interesante, ¿verdad? Porque por eso nosotros es como ordenar esto, ¿verdad? Nosotros decimos que de lo que se trata, al final de cuentas, es de introducir un cambio de cultura. O sea, nosotros, como decía, a veces tenemos la percepción que los problemas se resuelven a golpe de ley. Cada vez que hay una dificultad en algo se dice, ¿por qué no se promulga una ley? Pero al final de cuentas nos damos cuenta que muchas de esas leyes, como decía, terminan siendo o completamente ineficaces, inaplicables, ¿verdad? O podría ser que por el contrario, como digo, generen un impacto que no tenía nada que ver con los objetivos. Es decir, un obstáculo muchas veces. Muchas veces más un obstáculo, ¿verdad? Termina inclusive convirtiéndose más en un obstáculo para el desarrollo que en lo que fue su propósito inicial. Por eso es de que en este caso de lo que se trata es, al final de cuentas, de ir construyendo esa cultura mediante una intermediación que haría el organismo de mejoras regulatorias entre, por un lado, los usuarios de las regulaciones y, por otro lado, las entidades gubernamentales responsables de la aplicación de las regulaciones, incluso también con cierto diálogo con el órgano del Estado responsable de la promulgación de las legislaciones. Entonces, en este caso, la idea pues es que los usuarios de las regulaciones van a brindarle insumos, en este caso al organismo de mejoras regulatorias, diciéndoles cuáles son, haciéndoles recomendaciones de por dónde empezar año con año. ¿Y esto finalmente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa? Podría pasar, porque como decía Sara... Si estamos hablando de leyes, ¿no? Exactamente, tendría que pasar por la aprobación probablemente. Hay toda una etapa. La primera es la formulación del programa anual de mejora regulatoria. Eso tiene que hacerse relativamente rápido. Es decir, ¿con qué leyes, con qué instituciones vamos a comenzar? ¿Qué es lo que se va a hacer en 2016? Si se puede decir, mire, vamos a comenzar con la legislación XYZ, ¿verdad? Lo segundo es el diseño de la metodología que se va a utilizar para evaluar, en este caso decíamos la pertinencia, eficiencia y coherencia precisamente con la que están siendo aplicadas esas regulaciones. De ese análisis, ¿verdad?, va a derivar un marco de recomendaciones. Pudiera ser que en algunos casos sea que el órgano ejecutivo o el organismo de mejora regulatoria llegue a la conclusión que hay algunos procedimientos, por ejemplo, y trámites
derivadas de análisis de las regulaciones que realmente no tienen razón de ser y sin necesidad de ir a la Asamblea Legislativa dicen, miren, esto se elimina porque no tiene una fundamentación legal. El eliminar sí, pero el aprobar ahora probablemente tenga que pasar por la Asamblea. Pudiera ser que también se diga, bueno, mire, esta ley ya no tiene razón de ser o esta ley tiene que ser reformada. Eso no lo puede hacer el organismo de mejoras regulatorias porque hay una división de poderes. En este caso es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa y el organismo lo que va a hacer, y ese es el compromiso que hay, que en el tercer trimestre debe de haber hecho una propuesta de ese análisis de cuáles son las reformas o modificaciones que deberían de experimentar en este caso las leyes que fueron examinadas. Oiga, doctor, en el primer programa. ¿Y el derogar es facultad de la Asamblea Legislativa o no? Derogar una ley no puede ser por una decisión de un consejo regulatorio, ¿no? Tiene que también derogar la Asamblea Legislativa, ¿no? Lo que pasa es que el OMR lo que va a proporcionar es la fundamentación, ya sea para la derogación o ya sea para la reforma. Es que me pongo a pensar cómo va a ser el debate en la Asamblea ya cuando se presente esta propuesta, ¿no? Entendería que todos van a estar en el alid, digo, de contribuir a este clima de desarrollo. Cuando hablamos de este marco regulatorio, de este organismo regulatorio, Sara, a veces pensamos que son leyes estrictamente económicas, ¿no? Las que hay que revisar. Y supongo que no es así. Va a ser revisada una cantidad de leyes que han sido aprobadas en el Congreso. Pero digo, todos pensamos o de repente pensamos, cuando hablamos de estas leyes que hay que revisar, tienen que ver estrictamente en materia económica. Bueno, la meta principal del convenio, entonces, mientras estamos dando fondos para esta actividad, sí, la meta principal va a ser económica, porque hacer las reformas económicas ojalá llevaría más inversión al país y más empleo decente al país. Igual, cuando la institución ya está establecida y ojalá permanece después de este convenio entre los Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, que se queda y puede ver otros tipos de regulaciones. Porque estoy pensando, por ejemplo, en la ley de aduanas, es decir, esto tiene que ver con todas las leyes de nuestro país, doctor Pleites. No, y es que la pregunta es más que pertinente, ¿verdad? En realidad nosotros, por efecto, llamémosle así, del propósito del convenio, que como decíamos, busca reducir la pobreza a través del crecimiento económico y que en este caso particular le está apostando a una mejora regulatoria, es que el organismo va a comenzar examinando regulaciones que estén relacionadas, en este caso, con el clima de inversión. Pero la verdad es que las regulaciones, los trámites, tienen que ver también con la vida del ciudadano común y corriente. Correcto. Y de hecho los organismos de mejoras regulatorias, por ejemplo, que nosotros hemos examinado como referencia, han ido justamente en esa misma dirección. Comienzan generalmente poniéndole atención a regulaciones, a procesos, por ejemplo, que tienen que ver con el clima de inversiones, pero hacia adelante también terminan desarrollando y ampliando sus actividades a también hacerle la vida más fácil al ciudadano, como digo, apostándole a regulaciones que también sean más eficientes en esa relación que se da. El usuario de las regulaciones no solamente son las empresas, es el ciudadano común y corriente. Y es que ahí también entramos a este tema que a mí me gusta mucho, es decir, cuando hablamos de este tema de desmontar la burocracia, de comerse el elefante por pedazos, como usted decía. A ver, y la gente que nos está viendo dice finalmente, bueno, me parece excelente, pero ¿cómo nos impacta a nosotros esto? ¿Verdad? ¿Cómo se traduce en una mejor situación de vida para los salvadoreños? El común y corriente, ¿no? Esto es bueno explicarlo, digo. Sí. En realidad, ¿cuál es el impacto final que se espera, más allá de facilitarle el clima de negocio a los inversionistas, a los empresarios? Cómo la gente de abajo también se ve beneficiada. Uno lo ve, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, se da cuenta, porque a veces es ir a sacar una licencia, ir a sacar un pasaporte, pasar por un puesto fronterizo, ¿verdad? Que realmente uno dice, bueno, ¿por qué, por ejemplo, otros países que tienen procesos de integración en marcha que iniciaron después del de Centroamérica, uno puede pasar de un país a otro y a veces ni cuenta se dio cuando ya pasó la frontera? Entonces, hacia eso básicamente es que nosotros le daríamos apostando poco a poco. Tenemos una intervención, por ejemplo, en el caso del puesto fronterizo del Amatillo, que si bien es cierto va a haber
mejora de la infraestructura, del tramo final de la calle que llega al puesto fronterizo y del puesto fronterizo mismo. Pero la verdad es que lo que nosotros andamos buscando en este caso es que el tiempo, por ejemplo, requerido para pasar de un país al otro sea disminuido sustancialmente. Vamos a comenzar con el transporte de carga. Ahí tiene que ver con carreteras también y todo eso, conexiones, etcétera. Se dice, por ejemplo, que actualmente el tiempo promedio para que un furgón pase de un lado de la frontera al otro son 8 horas. Nosotros pensamos pues que eso se puede reducir a un máximo de 30 minutos, ¿verdad? Y ese sería el indicador que nos va a permitir evaluar si efectivamente la medida que está siendo en este caso impulsada va a ser eficaz o no. Eso en ese sentido tiene más que ver con, llamémosle, con coordinación de las, en este caso, de una gestión coordinada del puesto fronterizo, más que directamente de la infraestructura, aunque la mejora de la infraestructura sea necesaria. Para eso mismo queremos que también después se traslade, en este caso, pues no solamente al transporte de carga, sino que también al transporte de personas. Por eso decía que el alcance de este organismo regulatorio va más allá de las leyes, es decir, mire, va más allá de cuántas firmas necesita, por ejemplo, un empresario para poder instalarse, sino que tiene que ver, por ejemplo, ya usted lo mencionaba, el tema de aduanas, por ejemplo. Es posible que usted le facilite a un empresario el tiempo en cuanto a recolectar los documentos necesarios, pero la maquinaria que trae de afuera pasa por una tramitología igual por aduanas, ¿no? Entonces es amplio el margen que tiene esta comisión, de alguna manera. O sea, por eso decíamos, el trabajo que tiene enfrente es un trabajo grande, ¿verdad? Pero justamente por eso es importante que en esa primera reunión tengan claros cuáles son los criterios a partir de los cuales van a establecer las prioridades, ¿verdad? La gente generalmente lo dice, bueno, ¿y a dónde se dan las trabas principales? Bueno, si está hablando uno fundamentalmente con la comunidad empresarial, algunos dicen, mire, lo que pasa es que los tiempos, usted no se imagina los tiempos que son necesarios para tener un permiso ambiental. Correcto. Es algo que aparece. O mire, no sabe usted todos los problemas que tenemos que enfrentar precisamente para poder pasar un puesto fronterizo, que por supuesto en un puesto fronterizo lo que pasa es que no es solamente la Dirección General de Renta de Aduanas, ahí hay presencia del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de Migración, de la Policía, ¿verdad? Y entonces, justamente, y a veces... Hay que pasar reportándose con cada uno de ellos, ¿no? Y a veces es posible que las diferentes entidades estén pidiendo un mismo documento. Ya cuando hay una gestión integrada del puesto fronterizo, pues obviamente solamente se proporciona exactamente, puede construirse una ventanilla única de manera tal pues que, como decía, aunque la cantidad de pasos o de procedimientos no se disminuya, el tiempo se puede disminuir sustancialmente y los costos. Sara, algunos salvadoreños y salvadoreñas diríamos, mire, ¿cuál Fomilenio nos va a gustar más? No, lo voy a poner de esta manera, mire, el de la longitudinal, que bueno, que es una carretera muy importante, o ¿no? Cuando digo nos va a gustar más, quiero decir cuál va a tener más impacto realmente en el desarrollo económico de nuestro país. Por eso, antes de comenzar esta entrevista, hablábamos un poco fuera de cámaras, hablábamos sobre dónde va a estar lo más tangible este Fomilenio. Si usted va, por ejemplo, a la parte norte de nuestro país, pues ve la longitudinal y ahí está. Y las obras colaterales que ha tenido esto. Pero este va a ser un Fomilenio que va a ser más tangible en cuanto a infraestructura o en esta parte institucional. Yo creo que un poquito de los dos, pero en comparación con el primer convenio sí va a ser un poquito menos tangible en términos de infraestructura. Aún así, en el primer convenio creo que construimos modificamos unos 20 escuelas. En este convenio van a ser unos 300. Entonces, depende del enfoque de la persona y dónde viven. Que van a ver en términos de infraestructura. Pero en términos de institucionalidad, yo creo que este convenio hay unos logros muy importantes y creo que esto también tiene que ver con lo que es un segundo convenio. No todos los países lo reciben, pero un segundo convenio requiere un poquito más de reforma política
más reforma institucional y es porque estamos apostando en la sostenibilidad de nuestras inversiones aquí en el país. Características distintas al Fomilenio 2. Sí. Al 1, digo, ¿no? Bueno, siempre nos enfocamos en sostenibilidad y mejorar en las instituciones, pero creo que hay más un enfoque aún Es en que ¿sabe este por qué le convenio. pregunto esto? Porque este análisis no se hizo antes de la ejecución del Fomilenio 1. Que ahora va a ser esta comisión. Yo creo que lo que señala Sara es bien importante, que está diciendo que el tener acceso, por ejemplo, en este caso, a un segundo Fomilenio, permite también quizá centrar a veces la atención en aspectos inclusive más de orden institucional. Y de hecho, si uno compara Fomilenio 1 y Fomilenio 2, diría, ¿verdad? Fomilenio 1 tiene menos recursos, pero ciertamente desde la perspectiva de reformas políticas e institucionales es muchísimo más ambicioso. Así, ¿verdad? Solo haciendo un recuento. Vaya, por ejemplo, tenemos ya este compromiso de la consolidación del organismo de mejora regulatoria del cual hemos estado hablando. Por otro lado, por ejemplo, sabemos que hay una dirección y una ley de asocios público-privados, pero que todavía no hemos estructurado ningún asocio público-privado. Pues uno de los objetivos de Fomilenio 2 es dejar una dirección fuerte de asocios público-privados en Proesa y por lo menos haber estructurado un par de asocios público-privados. O sea que en otras palabras ya la meta es que esa herramienta que ha probado ser bastante eficaz para promover inversiones, ¿verdad? En este caso pues ya pueda haber sido aplicada en el país y que de alguna manera esto permita que en el futuro se siga utilizando. Vamos a dejar otra herramienta importante de promoción de inversiones, que es el Fondo de Apuestas por Inversiones, que ha iniciado, en este caso, por ejemplo, en Fomilenio, ¿verdad? Está siendo implementada, gestionada desde Fomilenio con el apoyo de Proesa, con el apoyo de Bandesal, con el apoyo de la Secretaría Técnica, con el apoyo del Ministerio de Economía, pero que la idea pues es que al desaparecer Fomilenio va a pasar a cualquiera de estas entidades y esas del cosas, Estado. por eso decía, el impacto de esto, todo es un impacto muy significativo, ¿no? Para este clima del cual hemos estado hablando, pero en términos generales es poco tangible para la gente. Por eso hacíamos la broma un poco de que digo, mire, no espere que va a tener un Cancún, ¿no? Al final de la ejecución del Fomilenio 2. Esto va a desencadenar probablemente la ejecución paulatina de proyectos, digo yo, en la zona costera. Yo diría, ¿verdad?, que seguramente que va a ser menos visible, pero probablemente el impacto va a ser mayor. Porque estamos afectando inclusive, de hecho, en el fondo hay una apuesta por una modernización del Estado. Correcto. ¿Verdad? Cambiando la forma de hacer negocio, por decirlo de esa manera. Sí, y aún en las otras áreas, por ejemplo, estamos interviniendo en infraestructura con la ampliación a 4 carriles de la carretera al aeropuerto Zacatecoluca, lo que ya mencionaba del puesto fronterizo de Lamatillo, pero al mismo tiempo tenemos el compromiso, por ejemplo, en este caso, de promover una reforma que contribuya a darle sostenibilidad al fovial. ¿Verdad? Los estudios preliminares que se han realizado indican que el fovial, que ha estado siendo financiado a través de una contribución especial, ¿verdad? Es que ahora sí se llama. Es una contribución especial, pero que tiene una característica, y es que prácticamente su poder adquisitivo en el tiempo se va deteriorando, porque es una cantidad de centavos por galón de combustible consumido. Y obviamente con la inflación su poder adquisitivo se va deteriorando, mientras que por otro lado las redes de carreteras se va ampliando. Entonces eso le va generando una brecha que hace que es necesario que se haga un estudio y en este caso pues es otra de las condiciones para poder desarrollar el programa de desembolsos que tiene Fomilenio 2, en el sentido de hacer un análisis, en este caso, o a partir de un análisis llamémosle económico, ¿verdad?, de la sostenibilidad de fovial, se hagan las propuestas de reforma correspondientes que permitan que esta herramienta, que ha sido eficaz para poder mantener en un estado relativamente
bueno en las carreteras en el país, realmente pueda ser decir, fortalecido. Lo que sí se ha identificado es la necesidad de fondear más al Fovial, ¿no? Ante la situación esta que tú Sí, estás o sea, mencionando, porque el tema es que en infraestructura, igual que en educación, igual que en los diferentes ámbitos, a veces lo que pasa es que no hacer nada, es simple y sencillamente esperar que venga una crisis. A ver, doctor, hablemos ahora de los proyectos. Leí un poco, vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos hablemos un poco sobre estos proyectos que ya están en análisis, ¿no? Más allá de esta cuestión del impacto institucional y de estas reformas que se podrían impulsar y eliminar algunas de las que no sean necesarias. ¿Cuáles son los proyectos que ya están conociendo, que se están conociendo para ser ejecutados en este Fomilenio 2? Volvemos a ver. Hay como 13 más. A ver, Sara, reflexionábamos un poco. Voy a dejar los últimos 3 minutos para hablar un poco sobre los proyectos que están en análisis, pero hablábamos un poco también, y creo que es importante retomarlo, el tema de que el ejercicio del diálogo también que obliga, ¿no? Si tú quieres, que obliga este Fomilenio, es decir, a abrir los canales de conversación, de diálogo, de concertación, de lo que carecemos mucho en países latinoamericanos, pero principalmente aquí en el país. Sabemos que muchos se atrincheran y disparan desde su punto de vista, pero este Fomilenio 2 obliga también a abrir la participación y el diálogo entre diferentes sectores. Sí, es cierto, y yo creo que es porque esto es un proyecto de país, no es un proyecto de un gobierno o otro gobierno, es un proyecto de país y fue consensuado en una época, va a ser implementado en otra época y ojalá va a seguir con las nuevas instituciones, más aún de los próximos 5 años. Entonces hay que consultar, dialogar y hacerlo con transparencia y con buena voluntad. Y ya lo veremos. La Junta Directiva de Fomilenio 2, los consejos, Consejo de Mejora Regulatoria, el Comité de Inversiones de Apuesta por Inversiones, no todos están de acuerdo en cada cosa que pasa en este país, pero vienen, sientan, discutan y toman decisión juntos en todos los procesos de Fomilenio 2, del nuevo consejo y también del Comité de Inversiones de API. Y creo que eso ya demuestra que hay un compromiso para dialogar, pero no solamente dialogar, para tomar decisión juntos. Correcto. Doctor, hablemos finalmente sobre este tema. ¿Cuáles son los proyectos que están en análisis ya para el Fomilenio 2? Bueno, quizá aquí hay como 2 grupos, ¿verdad? Unos que están concursando para lo que se le llama el Fondo de Apuestas por Inversiones y el otro para la posibilidad de estructurar a socios público-privados. En el caso del Fondo de Apuestas por Inversiones se recibió una herencia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, este Fondo de Apuestas por Inversiones básicamente es una herramienta novedosa que en lo que consiste es en que el Estado a través de Fomilenio, ¿verdad?, provee bienes públicos que son indispensables para poder rentabilizar proyectos de inversión privada. Puede ser, por ejemplo, que se tenga, no sé, el proyecto de la construcción de un hotel, de una planta industrial, de una planta de procesamiento de alimentos, ¿verdad? Y que como dificultad principal esté que la vía de acceso no sea la más apropiada, no hay una planta de tratamiento de aguas, no se cuente con el personal adecuadamente calificado. Entonces Fomilenio lo que hace es que provee ese bien o ese servicio público, pero condicionado a que el empresario privado en este caso realice su inversión, y por eso es que se realiza un proceso que comienza con que el privado, ¿verdad?, después de que se haya formulado una convocatoria, proporciona la información relacionada a la empresa y al proyecto, destaca cuál es el tipo de bien público que estaría solicitando. Entonces eso pasa por lo que se le llama un análisis de elegibilidad, y una vez se determina que el proyecto es elegible, se procede a la firma de un acta de intención. Después de la firma del acta de intención, entonces la empresa privada o el grupo de inversionistas hacen lo que se le llama un análisis de prefactibilidad, donde se determina cuáles son los beneficios sociales del proyecto, el impacto que tiene, el impacto económico, cuál es la generación de empleos, la relación inversión privada, inversión pública, el impacto ambiental, etcétera. Y entonces
si los números son los apropiados, y eso mismo lo tiene que hacer, Fomilenio para el caso del bien público solicitado. Si los números son los apropiados, entonces se pasa a la firma de un acta de inversión. Después de la firma del acta de inversión, se afinan ya los estudios finales a efecto de saber cuánto realmente va a costar la inversión privada, cuánto va a costar la inversión pública y se procede a la implementación del proyecto. Entonces, los primeros proyectos o mejor dicho, el gobierno anterior, antes inclusive de que se aprobara Fomilenio 2, justamente en 2013, creo que fue, se lanzó la primera convocatoria. Por supuesto, no había ni siquiera un manual. De esos proyectos que participaron en la primera convocatoria, han sobrevivido 7 que están justamente en este momento en el análisis de elegibilidad. Ya prácticamente se comenzó a hacer ese análisis de parte del Comité de Apuestas por Inversiones, que también tiene una composición pública-privada, esa misma plataforma de diálogo, y prácticamente pues en las primeras 3 semanas de enero vamos a tener ya el dictamen sobre esos 7 proyectos. Esto en el caso de este fondo de apuesta, y en el caso de la socio público-privada. Y quizá decir, también se lanzó una segunda convocatoria, esta ya sobre la base del manual aprobado, donde hay ya más de 20 empresarios que han expresado interés y que están en el proceso de preparar la inversión para participar con proyectos específicos a la segunda convocatoria. Sí, y en el caso... Y creo que unos 2 puntos muy importantes es esta apuesta por inversiones, es para cualquier parte del país, no se enfoca en la zona costera, pero es inversionistas de cualquier parte. Como un parque eólico, tengo entendido, ¿no?, que está participando en esto. Es que esto llama más en la otra herramienta, que son los asocios público-privados, porque la diferencia es que en el asocio público-privado lo que hay es que el Estado cuenta con determinados activos, pero que se beneficie en este caso de la participación del sector privado para poder en este caso ofrecer bienes y servicios públicos, en este caso de aumentar o mejorar la oferta de bienes y servicios públicos. Ahí también tenemos alrededor de 7 proyectos que están próximos a ser objeto de un análisis de prefactibilidad, que son el aeropuerto de Ilopango, la terminal de carga del aeropuerto Monseñor Romero, está la iluminación y el establecimiento de cámaras de videovigilancia en los tramos de carreteras de Lourdes Colón hasta el aeropuerto Monseñor Romero, el parque eólico de Metapán, una aduana integrada en la zona occidental del país y por otro lado la posibilidad también de construir una zona económica especial en el aeropuerto también internacional. Okay. Bueno, con eso terminamos. Doctor Pleites, muchas gracias. Sara Crawford, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Romeo. Un gustazo estar nuevamente. Igualmente, hombre. A ver cuándo nos vemos otra vez. Ya cuando nos veamos otra vez. En otras circunstancias. Ya cuando nos veamos otra vez, esta cuestión va a estar más avanzada, ¿verdad? Sin duda alguna. Gracias a ustedes. Vamos a nuestro patrocinio y regresamos con más información. El sistema de emergencia 911 continúa siendo o recibiendo cientos de llamadas falsas. Las autoridades esperan que la población no haga mal uso de este número. Veamos. Hola, buenas tardes, el 911. Mire, fíjese que acá enfrente, en la casa de mi vecino, hay unos hombres allá afuera y yo creo que quieren, no sé, pero están viendo por la ventana. Yo creo que están viendo si hay alguien o quieren entrar a robar. El sistema de emergencia 911 recibe decenas de llamadas de este tipo diariamente. Sin embargo, únicamente el 21% son emergencias reales. La llamada real nosotros la tenemos que gestionar, sin embargo, en este año nosotros todavía mantenemos una cifra bastante alta de llamada de mal uso, que es el 79%. De enero a la fecha se ha recibido un total de 7.5 millones de llamadas. 1 millón se comprobó que eran verdaderas. El jefe de la unidad destaca que esto genera gastos a la institución. En primer lugar, porque cada llamada que nosotros hacemos y que no lleva absolutamente nada, aunque para el ciudadano es gratis, pero el Estado tiene que pagarla, ¿verdad? Lo otro importante es que cuando la persona está haciendo una llamada de mal uso, está entorpeciendo la emergencia que podemos gestionar para otra persona. Hay casos en los que se ha llamado de un mismo número hasta 200 veces. En lo que va del año, 500 personas han sido sancionadas por hacer mal uso del 911. Tiene que sacar una autorización para poder nosotros activarle de nuevo el número. Pero el número de emergencia también ha sido oportuno a la hora de intervenir en situaciones que pudieron haber terminado en tragedia.
Aquí el papel de los agentes también ha jugado un papel importante al trasladar la información a las entidades correspondientes. Por ello, en esta ocasión, se galardonó al personal de 911, que ha destacado en sus labores durante este 2015. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Las pequeñas y medianas empresas representan el 65% de la economía del país. A raíz de esto, diversas instituciones buscan fortalecer a través de programas como Escala, que permite mejorar los planes estratégicos, procesos administrativos y de gestión de personal de empresas. En este segundo proceso participaron 16 empresas que recibieron un reconocimiento. A pocos días para la fiesta de Navidad, el Grupo Calleja inicia la entrega de miles de juguetes en todo el país. Veamos. ¿Niños están felices? ¡Sí! El que grite más fuerte, no hay doble regalo. ¿Están felices? ¡Sí! Los corazones de cientos de niñas y niños se alegraron al recibir el tan esperado juguete de Navidad. Se trata del inicio de una jornada de Grupo Calleja que cumple el sueño de muchos pequeños. ¿Qué es lo que le han regalado hoy? ¿Y cómo se siente? Quiero ver esa muñeca. Está preciosa. ¿Ah? ¿Es la que usted quería? Sí, ¿ahora qué va a hacer con esa muñeca? ¿Ah? ¿Qué es lo que te han regalado? El carro. ¿Te lo esperabas o no te lo esperabas? Te lo esperaba ya. ¿Ah? La entrega de más de 15,000 juguetes inició con los hijos del personal del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada. El esfuerzo es coordinado con la Organización de Compatriotas en Los Ángeles, Estados Unidos, conocida como Causa LA. Con 9 entregas, hoy estamos aquí apoyando en la Fuerza Armada a jóvenes y niños y también a otras personas que están necesitadas de equipos médicos, y en total es una donación de 16,000 juguetes en la semana y 400 equipos médicos. Estamos beneficiando aproximadamente a 600 niños que son hijos del personal que labora aquí en el CALFA, oficiales, suboficiales, tropas, administrativos. No solo son juguetes, la ayuda también es de equipo médico para personas de escasos recursos que lo necesiten. En Los Ángeles organizamos eventos para recaudación de fondos, a la vez que tenemos el apoyo de patrocinadores y el público que nos colabora. Aparte tenemos donantes, lo que es el equipo médico ese es donado. Para salir adelante como país realmente tenemos que trabajar cada uno desde nuestra trinchera y poner nuestra parte. Ahora, lo lindo es cuando logramos articular fuerzas, cuando logramos construir alianzas estratégicas entre grupos, porque sumando la verdad que se logra mucho más. Don Antonio Vázquez recibió silla de ruedas. A raíz del cáncer le fue amputada una de sus piernas. ¿Cómo le viene a ayudar esta silla de ruedas? Muchísimo, porque me puedo movilizar con más facilidad en mi casa. ¿De dónde es usted? De aquí de la Troncal del Norte, Ciudad Delgado. La entrega de juguetes por parte de Grupo Calleja llegará a distintos puntos de todo el territorio. Se espera que la entrega concluya antes de la Navidad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco. Vamos a otros temas. Las autoridades de seguridad pública celebraron el aniversario de la puesta en marcha del programa penitenciario Yo Cambio. El acto se realizó en el penal de Apanteos. El encierro en una cárcel de El Salvador no garantiza la reinserción de los privados de libertad. Por tanto, es necesario contar con programas que ayuden al cambio. Pues tenía que andar, así pues, como decimos, con un punzón en la cintura y dormir pues un rato y estar siempre pendiente de la situación porque vivíamos en una cárcel diferente a la de hoy. Al principio, cuando ingresé acá, fue un poco duro, bastante difícil, porque tenía una perspectiva diferente, pensaba que solo era personas de mal ambiente. Ante esta necesidad surgió el programa Yo Cambio, con el fin de promover entre los internos la educación, el arte, la cultura, el trabajo, el deporte y la religión, con el fin de acabar el ocio, pero sobre todo de evitar que al salir de la cárcel vuelvan a delinquir. Es el nuevo modelo de gestión penitenciaria que nosotros estamos impulsando en todos los centros penitenciarios. Como ven, de lo que nosotros perseguimos es que haya orden, control y combatir el ocio. Medio mundo está haciendo cualquier tipo de ocupación
un esfuerzo va en la parte de producción. Esto es lo que todo modelo, todo sistema penitenciario debe de ser. Es decir, aquí estamos viendo el deber ser del sistema, un sistema en el cual haya suficiente espacio, un sistema en el cual exista una clasificación adecuada de los privados de libertad, un espacio en el que se puedan realizar todas aquellas actividades que la ley penitenciaria establece y señala. Hasta la fecha, un total de 11.500 internos de 12 centros penitenciarios se han integrado al programa, logrando como resultado... Ha sido de mucho beneficio para toda la población, a los casi 4.200 internos que vemos aquí, la mayoría estamos haciendo algo. Porque he aprendido a hacer hamacas, crochet, en fin, bisutería, de diferentes tipos de trabajo en lo que es aquí en el penal. Cosas que no podía allá afuera, aquí las he venido a aprender. El programa contempla la adecuación de espacios y de recursos convenientes para la preparación de los privados de libertad. Sin embargo, las autoridades confirman que en el sistema penitenciario nacional existe una sobrepoblación del 300%, por lo que esperan que el nuevo tributo ayude a ampliar el programa y a mejorar las condiciones. Con imágenes de Eric Alfaro, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Los diputados de la Asamblea Legislativa cayeron en desacato, esto debido a que las reformas a la ley de telecomunicaciones que continuarán discutiendo en la comisión ad hoc, pues no fue aprobada. Los parlamentarios esperan sancionar o esperan sanciones por no cumplir esta sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional que mandataba modificar el marco legal antes que finalice el año, aunque el año todavía no termina. Caeríamos en desacato, porque teníamos hasta el 31 de diciembre, y no solo los diputados que votaron en contra, sino que todos. La sala lo determinará, porque creo que alguna acción va a tomar la sala. ¿Desacato? Pues por supuesto, si no se aprueba este día y no hay decreto publicado, vigente, el 31 de diciembre del 2015, a eso le llamamos desacato. Con una sesión plenaria solemne fue recordada la fecha en que se aprobó la Constitución de la República y que actualmente está vigente. Vamos a escuchar a continuación en voz de Raúl Hernández. La Constitución de la República está vigente desde 1983 y los tres poderes del Estado se reunieron en la Asamblea para conmemorar sus 32 años. Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentes en el Salón Azul. Los que brillaron por su ausencia fueron los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y ministros del Ejecutivo. Con 64 diputados, los actos protocolarios dieron inicio. En sus intervenciones, los legisladores reflexionaron de la importancia del respeto a la Carta Magna. Si tuviéramos la oportunidad de poder hablar con ella, aparte de lo que podemos leerla y lo que nos dice, si pudiéramos hablar con ella y le preguntáramos cómo se siente después de 32 años de estar vigente, se podrán imaginar ustedes lo que nos contestaría. En primer lugar diría, me siento violada. Algunas sillas se quedaron vacías, invitados y diputados que les agarró la tarde. Se abordaron importantes reformas constitucionales que se han realizado en los últimos años y otras que faltan por hacer. En nuestro país hemos alcanzado importantes reformas en materia electoral, en la facilitación de la actividad económica de pequeñas empresas, el derecho a la ciudadanía, a la información pública y la lucha contra la corrupción. Pero los reclamos no se hicieron esperar. La oposición política cuestionó al gobierno sobre el cumplimiento de los derechos a los ciudadanos, como el derecho a la vida, que es uno de los que más se vulnera. ¿Cómo podemos hablar del derecho a la vida y a la integridad física cuando tenemos promedios arriba de 15 homicidios diarios? ¿Cómo podemos hablar de libertad para entrar y salir de nuestras colonias cuando debemos de arriesgarnos y estar obligados a pagar renta para transitar? La Carta Magna fue estudiada por 60 diputados constitucionalistas. En la sesión solemne hubo tiempo de recordar a algunos de ellos y líderes históricos de la política salvadoreña. Pido un aplauso para doña Gloria Salguero Gross y el compañero Chafik Janda.
La sesión solemne en honor a la Constitución marca la finalización de las actividades legislativas del 2015. Diputados se comprometieron a realizar reformas para adoptar la Carta Magna a las demandas de la... Bueno, siempre más de este FIFA Gate, del tema de corrupción de la FIFA, y que tiene evidentemente sus ramificaciones en El Salvador con la Federación Salvadoreña de Fútbol. La Policía Nacional Civil capturó al ex dirigente deportivo Reinaldo Vázquez, quien es reclamado por los Estados Unidos, señalado de formar una red de corrupción relacionada con la FIFA y por tener casos abiertos en tribunales nacionales, aunque la captura y todo el proceso no viene tanto por los casos nacionales que se estaban tramitando de alguna manera, sino por la orden que viene emitida desde la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Veamos. Reinaldo Vázquez seguramente no vio tantas cámaras y periodistas juntos ni cuando fue dirigente del fútbol nacional. Pero esta vez la prensa no llegó a hablar de deportes, sino a reportar su captura. Ser asistido o defendido por un abogado que designe o por un defensor público. El ex dirigente deportivo estaba siendo buscado por la policía luego que el juzgado 14º de Paz le giró orden de captura. Vázquez está siendo reclamado por un tribunal de Estados Unidos por su presunta participación en el escándalo FIFA que ha salpicado a El Salvador por supuestas negociaciones irregulares de contratos de transmisión de partidos de fútbol de la selección nacional. Todos pensaban que el expresidente de la Federación de Fútbol había huido del país. Pero ¿cómo se dio su captura? Habla el subdirector de la policía. Fue ejecutada este día a las 15:20 a la altura de la lotificación Villas del Pacífico, kilómetro 73 del Boulevard de la Costa del Sol, en un local que se denomina Tu Casa es Mi Casa, propiedad del señor Carlos Mauricio Flamenco, donde se encontraba el señor Reinaldo Vázquez. Algunos datos importantes de la investigación de Estados Unidos indican que a las cuentas bancarias de Vázquez ingresaron entre 2011 y 2012 fondos por $450,000 provenientes de los supuestos contratos irregulares de transmisión de los partidos de fútbol. La misma investigación revela que en este caso hay más implicados, pero no se han revelado sus nombres. A la petición de Estados Unidos se suman otros procesos abiertos contra el ex dirigente deportivo por estafa de $125,000. La gran pregunta es, ¿será extraditado o tendrá que enfrentar primero los casos abiertos en El Salvador? Los delitos por los cuales el Tribunal 14º de Paz emite esta orden de captura son asociación delictuosa para llevar a cabo actividades de delincuencia organizada, asociación delictuosa para cometer fraude electrónico, asociación delictuosa para lavar dinero y lavado de dinero, de acuerdo a las leyes del Estado requirente, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica. Reinaldo Vázquez dice que nunca buscó huir y que se ha estado reuniendo con su abogado planeando una estrategia para enfrentar sus problemas legales. Además adelanta que buscará que no se le extradite a Estados Unidos. Sujeto de soborno, cuando yo en la época que ellos mencionan no era directivo, ya no tenía ningún nivel de influencia en la federación, por lo tanto yo no era sujeto de soborno. Acabamos de estar resolviendo problemas de amaños, ahora un problema de soborno. Simple y sencillamente en el caso particular, con la tranquilidad que estoy, pues le vuelvo a insistir que en los tiempos que relacionan estos hechos, yo no era sujeto de soborno, yo no tenía ningún nivel de decisión. Para el resto de implicados es cuestión de tiempo para que sus nombres se revelen y se determine si también tendrán que responder ante las leyes de Estados Unidos. El escándalo FIFA ha salpicado al fútbol mundial. Ya son más de 20 dirigentes deportivos, incluyendo autoridades de ese organismo, los que están presos o bajo investigación. A esa cifra de señalados se suma tras su captura Reinaldo Vázquez. Este es un informe de Manuel Burgos. Y la pregunta es, ¿cantará o no cantará Reinaldo Vázquez? No, ¿quién sigue? Es la pregunta. Por eso depende de lo que cante Reinaldo Vázquez. 7:55, pausa, regresamos.